Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a encontrarnos por este medio. Pues queremos en este día que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo Cancún Centro y yo, una servidora, Socorro Castillo, te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos guíe y te platique cuál es el propósito de este estudio. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, por favor, permite que las personas que estén viendo este video, Señor, sean edificadas en tu nombre, Señor, y por tu Santo Espíritu. Gracias por esto, Señor, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Entonces, déjame te explico qué es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, la idea es compartir un estudio bíblico, el cual, pues, estamos ya en la quinta serie de este estudio que se llama La unidad en el espíritu y el tema que estamos nosotros compartiendo en este momento se llama Vivamos como hijos de luz, es la segunda parte. Estamos en Efesios y bueno, quiero decirte que va dirigido a mujeres, sin embargo, no es limitativo, ¿no? Se revisan varias versiones de la Biblia. Lo que pretendemos hacer es como comprenderlo un poco más acerca en su contexto y acerca de los significados de las palabras. Acuérdate que los significados va de no nada más las letras y las palabras, sino también de la cultura, tradiciones y costumbres. Bueno, no se pretende hacer proselitismo y el enfoque principal es estudiar la Biblia, más no discutir ni propagar doctrina. Esta es la quinta serie, como ya te decía yo, ya hay cuatro series anteriores que le anteceden a esta. Si tú estás interesado o interesada en seguirnos o en seguir viendo estas series, pues por favor, conéctate a la Iglesia de Cristo Cancún Centro y estos son los estudios. El primero se llamó Estudios Virtuales para Mujeres, el segundo, Nueva Vida en Cristo, el tercero, Sin esfuerzo no hay premio y el cuarto, No desistas en seguir a Dios. Cada uno de estas series son 10 estudios. Y bueno, vamos a darle continuidad. Como te decía, esa es la segunda parte y estamos en Efesios. Y vamos a ver ahora Efesios 4:25. Como te recuerdo, Efesios, Pablo le escribe a los judíos que estaban en Éfeso. Te recuerdo que el Imperio Romano estaba en aquellos entonces, eh, era dueño de el mundo que existía antes era dueño de esto. Y entonces ellos, a los judíos, al mezclarse con los gentiles, pues ellos estaban como en contra de que siempre han creído que la palabra de Dios es exclusiva para el judío, pero les está diciendo aquí Pablo, les está advirtiendo que el comportamiento que ellos deben de seguir, que no se les olvide, porque los judíos sabían de la palabra de Dios desde antes, desde el principio de su existencia. Entonces, en el 4:25 dices, por lo cual ya desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la unidad, la paz y la armonía en las iglesias, y bueno, aquí Dios se refiere a su iglesia, y su iglesia, ¿por qué? Porque es de Él y Él sabe, ¿no? No hay ninguna denominación exclusiva, sino habla de todos. Dice, por lo tanto, ya no mientan más. Dice, ya dejemos las cosas pasadas y una de ellas es la mentira. Dice, diga cada uno la verdad a su prójimo. Le da énfasis a la importancia de hablar con la verdad, no andar en las mentiras, porque dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo, es una unidad, es un solo cuerpo, ¿sí? Dice la PDT, así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo, es un solo cuerpo. La NTV me encanta porque dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y aquí es importante hacer énfasis que le está hablando a las personas que se supone que ya conocen la verdad que es que vino el Señor Jesucristo para liberarnos del pecado y que nos debemos de arrepentir de las cosas que hacemos y que sabemos que están mal. Entonces, les daba a personas que conocían la palabra de Dios y decían, ya dejen de mentir. Nosotros tenemos que aprender a decir siempre la verdad. A veces nos cuesta trabajo porque evidentemente hay verdades que sientes que el otro las va a tomar a mal, pero siempre el consejo divino, el consejo de Dios, el consejo de Pablo a través de estos versículos que leemos,
que es que hablemos con la verdad con nuestros prójimos. ¿Quién es el prójimo? El próximo, tu esposo, tu hijo, etcétera, tus amigos, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el 4:26 dice, aquí es algo bien hermoso porque a veces pensamos que los seres humanos que creemos en Cristo y en Dios y en el Espíritu Santo, no nos enojamos, pues sí nos enojamos. Dice, airaos, es decir, enójense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunas personas piensan, ¿cuánto tiempo debemos estar enojado? Que no se ponga el sol, es decir, no te dure un día, por favor. Dice la DHH, si se enoja, no pequen. ¿Por qué? Porque la ira, dice la PDT, no permite que la ira los haga cometer pecados. Cuando tú y yo estamos sumamente enojados, lo primero que hacemos es decir, blasfemar, enojarnos, gritar, decir cosas que quizás en el pasado nos hirieron y entonces las volvemos a repetir. Dice la NTV, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, si tú y yo permitimos, o sea, no es que Satanás te tiente, sino por tus propias emociones, por tu propia concupiscencia, como dicen algunas versiones, por tu propia forma de ser, a veces nos controla mucho el enojo. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Entonces, es sano enojarse, sí, pero no permitir que el enojo nos controle. Eso es importante. Entonces, eso es algo que Pablo les está diciendo a los judíos. Bien, en la BR dice en el 4:27, ni deis lugar al diablo, es decir, no le den oportunidad, dice la DHH, al diablo para que los derrote. Una vez que el enojo se empodera de nosotros, le damos entonces cabida al diablo, oportunidad al diablo. Y el diablo pues hace de la suya. Ay, sí, pero ojo, no es que el diablo te tiente, sino que tú, por tus propias carácter, tu forma de ser, tu madurez o inmadurez emocional y espiritual, permites que el enojo te controle. Entonces, cuando tú y yo estemos enojados, lo que tenemos que decir es parar, decir, Señor, ayúdame a controlar este enojo, tómalo en tus manos, ayúdame a que esta ira no dañe a los demás, o sea, date ese minutito, ese segundito, ese lapso de conciencia para que el Espíritu de Dios controle tus emociones. Porque si no, le estaremos dando oportunidad al diablo y el diablo nos derrota, ¿eh? Porque si le damos, entonces empieza nuestra mente rápido, pero eso es en segundos. Ah, no, pero es que no es la primera vez y entonces nos enganchamos con el enojo. Y entonces nos acordamos de las cosas pasadas que sucedieron con esta persona y aumenta y aumenta. Y el enojo da cabida al odio, a la ira, a las malas palabras, o sea, hacemos muchísimas cosas cuando estamos enojados. Entonces, mi querida hermana, cuando tú detectes que te enojas, está bien, solamente que no permitas que te controle, ¿ok? Ni permitas tampoco que pase mucho tiempo sin antes pedir perdón y acercarte a la persona o aclarar o hacer una oración o pedirle a Dios que te dé sabiduría para poderte acercar nuevamente con estas personas. En el 4:28 dice, el que hurtaba, esa es otra de las características de una vida pasada que estaban hablando Pablo para los judíos. Dicen, bueno, ya se les olvidó todas las costumbres y tradiciones que nosotros aprendimos de parte de la palabra. Acuérdate que la palabra de Dios era hablada, no era escrita, no tenían los libros como los tenemos ahora. Entonces les está recordando, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Fíjate, aquí no es nada más algo personal, sino para que lo que tú y yo hacemos, nuestro esfuerzo tiene que servir no nada más para nosotros, sino para las personas que tienen necesidad. Dice la DHH, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, mis hermanitas hermosas, es que nosotros como cristianas necesitamos entender que somos gente de trabajo. Ok, la NBI dice, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Ni siquiera dice para que tú te sacies, sino para que le des. Porque la acción de darle al necesitado hace que también, a su vez, tú llenes tu espíritu. No estoy hablando de las cosas materiales, sino espirituales. Acuérdense que Dios nos provee la oportunidad para que cada día nosotros tengamos esta satisfacción de dar como recibir y bien dice la palabra que hay más
o sea, se siente más hermoso y más edificante dar que recibir, pero tenemos que aprender a ambas cosas. Entonces, dice la NTV, si eres ladrón, deja de robar, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen la necesidad. ¿Ok? Esto es algo que muchas veces cuando nosotros estamos ensimismados en nuestro egoísmo y en lo que nosotros queremos llenar nuestros bolsillos y vivir bien y estar sobre los demás, no cuida. Dice el 429, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y fíjate muy bien, cuando tú y yo estamos enojados, no sale sale, perdón, lo único que sale son palabras corrompidas, son malas palabras. Palabras que no son útiles, que no van a edificar al otro. Entonces, si tú y yo estamos enojados, en ese momento retírate, mi hermano querido. Dice la PDT, no digas malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás. Entonces, ojo, tú y yo jamás vamos a tener la capacidad en el enojo de usar palabras que ayuden y que animen. ¿Vale? Normalmente salen palabras de odio, de enojo, de maldicencia, etcétera. Entonces, tener muchísimos cuidado. Dice la NBI, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Tú y yo necesitamos aprender a bendecir para las personas que nos escuchan. A veces somos bien inconscientes de nuestra boca y la verdad es que lo que menos tenemos es cuidado de qué decimos. Dice la NTV, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y de verdad, cuando tú y yo estamos enojados, usamos ese lenguaje grosero y ofensivo. Estés bautizado o no, creas en Dios o no, simplemente velo como naturaleza humana. Nosotros cuando tú y yo nos enojamos, cuando perdemos, cuando estamos en la emoción y perdemos la conexión con el cerebro, con la mente es fría, la emoción es, ¿cómo te diré? Caliente o muy bulliciosa, o sea, que hace tormento en el interior. Dice que todo, perdón, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, dice la NTV, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Entonces, si tú y yo queremos estimular, animar, bendecir a los demás, necesitamos que el Espíritu de Dios controle nuestro carácter, ¿no? Entonces, un carácter controlado por el espíritu, por cierto, hay un libro que dice así, te lo recomiendo, es importante que nosotros pues tengamos conciencia de que esto sí o sí va a pasar, ¿no? Dice la LDLA, dice, no se haga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, necesitamos tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque lo que tú y yo o edificamos o maldecimos, pero eso es lo que hacemos día a día. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Mira, cuando tú y yo estamos como chivas locas y no nos damos cuenta de esto, entristecemos al Espíritu Santo que es de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos ese espíritu. Si no lo tuviéramos, entonces pues no pasaría nada, pero lo tenemos. Fue un regalo divino cuando tú y yo nos bautizamos. Dice la DHH, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva. Entonces, tú y yo fuimos sellados con el Santo Espíritu cuando tú y yo decidimos seguir a Jesucristo y creerle que existe Él, ¿sí? Dice la PDT, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación el día señalado. Entonces, tú y yo tenemos una esperanza de vida. No tenemos la necesidad de andar en ira, en enojo, en odio y en todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu. Y a veces se nos olvida que el Espíritu habita en nosotros. Dice la NTV, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dios ya nos identificó como suyo, somos propiedad de Dios, por lo tanto necesitamos ir aprendiendo día con día a vivir en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Dice el 431, quítense de vosotros, alejen de ustedes, abandonen. Y aquí te puse en azul las palabritas,
que si nosotras lo podemos entender, es todo aquello que destruye al espíritu, que nos hace sentirnos mal, eso es lo que dice que nos quitemos, que nos alejemos, que ya abandonemos esa forma y esa manera de pensar y de sentir. Dice, quítense de vosotros toda amargura, fíjate, enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia, pasiones, insultos, toda clase de maldad, furia, palabras ásperas, toda clase de mala conducta. Si tú lees las palabras azules, vas a ver todo lo que tenemos que abandonar. Palabras que no te ayudan, deshonestas, las conductas que no son buenas, insultos, las murmuraciones, mis hermanas. A veces nosotros maldecimos, decimos mal las cosas, murmuramos. Dice, libérense de todo eso. Porque a veces desafortunadamente desacreditamos a los mismos hermanos de la iglesia de Cristo. Y bueno, que es a la que pertenezco y de todas las iglesias, que somos una iglesia, se les recuerdo que somos un solo cuerpo. Y a veces nosotros mismos murmuramos y hacemos, calumniamos a los hermanitos. Entonces imagínate, de levantarles falsos, ni siquiera sabemos si es verdad, nada más por lo que otros nos dijeron o por lo que nos imaginamos. La mente, le llamo yo loca de la casa. Si tú te dejas dominar por tu mente, no estás obedeciendo a Dios, no estás llevando los pensamientos cautivos ante la presencia de Dios para que Dios nos libere. Son nuestras propias cadenas, no es que Satanás te esté persiguiendo, es que tú, por tu forma de ser, por tu propio carácter, no les estás entregando todo al servicio del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Entonces, tener mucho cuidado de esto. El 432 dice, ya es con esto que dice, bueno, que es, ya, dejen eso, más bien, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si tú y yo abandonamos, dejamos o estamos en constante oración para que Dios nos ayude a abandonar esta vieja naturaleza, esta forma de ser que no nos ayuda, dice, entonces, ¿qué tenemos que proponer? ¿Qué tiene que estar en nuestra mirada? Ser buenos y compasivos unos con otros, ¿sí? Ser amables, ser considerados, ¿no? Como dice la palabra de Dios, dice la NBI, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente. Mis hermanos, acuérdate que si no perdonamos a los demás, no podemos servirle a Dios para nada, al contrario. Si no perdonamos a los demás, no podemos participar en la adoración o en la Santa Cena, por ejemplo, es uno de los principios que tenemos que entender y agradecerle a Dios que nos enseña cómo. Dice, como Dios nos perdonó, ¿por qué? Cuando tú y yo no perdonamos, si tú crees que el hermano o la hermana te ofendió, si tú crees que el mundo está muy mal y que no debería de ser salvo ciertas personas de la iglesia, ¿quién eres tú si la iglesia es de Dios? La compró Cristo por su sangre. Dicen en TV, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En lugar de estar juzgando qué es lo que hace y qué no hace los hermanitos, las personas que han abandonado nuestras iglesias, por favor, seamos compasivos, misericordiosos. Perdonadores, vamos a visitar a las personas, seamos amables. ¿Tú qué sabes cómo están las personas que no vemos o que creemos que están alejados de Dios? ¿Acaso crees que están tranquilos? Por supuesto, tienen su propia batalla. Mejor te invito a que oremos por ellos, a que estemos presentes en el Espíritu para con ellos, porque nosotros nos podemos resbalar, nos podemos caer. Y va a ser muy hermoso, muy lindo que algún hermano, en lugar de decir, ay, pero ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no vienes? No, mejor que te diga, qué hermoso es volver a verte. Te extrañaba y te amo. Seamos cuidadosos con nuestras palabras para que no hagamos sentir mal a los demás, porque somos un solo cuerpo. Entonces, en conclusión, como conclusión, entonces, vamos a ver ciertos puntos. Dice, primero, dejar la falsedad, la mentira y hablar con la verdad, porque todos somos miembros los unos de los otros en un mismo cuerpo. Entonces ya, hermanito, hermanita, si te cachas diciendo cosas que no son verdaderas, que son falsas, pues hacer un alto y decirle, Señor, ayúdame, no sé qué va a pasar porque voy a decir la verdad y te lo prometo, nos da mucho miedo, pensamos que la otra persona va a reaccionar mal, pero deja que Dios actúe, por favor, y verás qué maravilloso es Dios. Dice, si nos enojamos, no permitamos que nos dure todo el día.
Se vale enojarse, pero no permitirle al enojo que nos controle. Dice que no permitamos lo que el enojo nos controle, no le demos oportunidad al diablo, porque cuando tú y yo permitimos que el enojo nos controle, estás dándole carrera ancha al diablo. Dice, el que roba, dice el cuarto punto, el que roba o era ladrón, que no robe más, que usemos nuestras manos para trabajar a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Sería parte de nuestros hábitos ayudar a los que tienen necesidad. Dice, evita toda conversación obscena. Quinto punto, que nuestras palabras animen y ayuden a los que escuchan. Si ves que, a los que nos escuchan, si ves que es inútil una conversación, déjate, aléjate de ella, porque no te edifica. Entonces, si, hazte esta pregunta, ¿edifica? Sí, no, si no, bye. Si sí, pues vamos a entrar. Luego el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el punto número 6 dice, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Él nos identificó como suyos. Eso nos garantiza que seremos salvos en el día de la redención. Si tú y yo seguimos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, que vive ya en nosotros, si recurrimos a Él continuamente, así como Jesucristo nos enseñó a estar en oración y en comunión con el Padre todos los días de nuestra vida, vas a ver cómo nos mantiene bien, tranquilos, estables. Luego dice el punto, liberémonos de toda amargura, enojo, gritos, calumnias, malicia, palabras ásperas, que ya vimos. Porque si nosotros no nos alejamos, no nos liberamos y seguimos en esa misma dinámica, ya sabemos, el resultado nos va a hacer que nos alejemos, que maldigamos y que ofendamos a los demás y no van a salir palabras de edificación, sino de destrucción. Luego dice, seamos amables, que es un buen consejo, ser amables, misericordiosos, considerados unos con otros, perdonándonos mutuamente, tanto como Dios nos ha perdonado en Cristo. Si tú crees que Jesucristo ha perdonado, no nos ha perdonado todos nuestros pecados, y yo te quiero hacer un recordatorio de todo lo que hacíamos antes de Cristo. O sea, yo no sé tú, pero yo sí, la verdad, estaba súper perdida. Y si yo considero todo lo que hice mal, porque hice muchas cosas mal, y que todo eso Dios ya me lo perdonó, es lo mismo que Él quiere para que con nosotros y para con los que nos rodea. Pues bueno, hasta aquí, mis hermanas, el estudio y hermanos. Quiero agradecerles por su tiempo y como te dije al principio, si tú quieres ver todas las series, puedes hacerlo. Esta es la dirección. Permíteme orar por ti, por mí, para que el Santo Espíritu nos guíe en toda nuestra semana, en todos nuestros días, para que aprendamos de su palabra y como le decía Pablo a los judíos, hoy nosotros cristianos, los que creemos en Cristo, tenemos que redimirnos, tenemos que revirar, tenemos que aceptar que hay cosas, hay conductas nuestras que no están permitiendo que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos edifique. Al contrario, estamos permitiendo que nuestra ira, nuestro enojo, nuestra maldicencia nos invada y nos estamos dejando llevar. Yo te puse aquí estas redes sociales porque hay mucho de lo que tú y yo vemos en el día a día que nos aleja de Dios, que nos aleja de sus valores, de sus principios. Y ahora estamos dando por sentado que hay conductas, hay condiciones humanas que son aceptadas socialmente, pero que no son, que no están descritas en el amor de Dios, en su palabra, como algo que nos vaya a llevar a buen término. Bueno, permíteme orar y con esto nos vamos a despedir. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, infinitas gracias por permitirnos estar aquí, estableciendo este contacto con las personas que nos escuchan, que nos ven, Señor, por estos medios, por estas redes sociales, Señor. Permítenos seguir edificándonos día con día, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando, que tengamos este valor para salir adelante y hablar de tu palabra con denuedo, Señor. Gracias por todas las personas que llega este mensaje, Señor. Bendice sus vidas, a sus hogares, sus familias. No permitas que se alejen de ti, al contrario. Ayúdanos a cada día, Señor, buscar la edificación espiritual, porque te lo pedimos y oramos en el nombre del glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por permitirme estar contigo en este día y te espero la próxima vez.